Diversas modificaciones en el plan paso a paso han provocado críticas. Por ejemplo, por el reemplazo del pase de movilidad por un test PCR negativo. Bueno, toda la información, las críticas, vamos con Ángela Rayman. Hola Ángela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Como muy bien señalabas, algunos de los anuncios que ha causado mayor movimiento dentro y más críticas también dentro de las diferentes áreas de la salud es el anuncio que informó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, el cual permite reemplazar el pase de movilidad por un PCR negativo realizado en las últimas 24 horas para poder ingresar ya sea a un evento masivo o a un espacio cerrado donde efectivamente se pedía entonces este certificado que verifica que las personas cumplen con su esquema completo. Pero vamos a escuchar las palabras del subsecretario quien se refirió a esta situación. No hay una flexibilización con respecto a las medidas sanitarias, sino que en aspectos en los cuales estos pueden ser optimizadas. Nosotros sabemos que una persona que se ha realizado una prueba de PCR durante las últimas horas tiene una bajísima probabilidad de estar contagiada y por ende no significa un riesgo para el resto de las personas. Solamente para los cambios hacia la fase amarilla, nosotros clarificamos de que podíamos dar un margen de 2 semanas a aquellos eventos que habían vendido algunos tickets previamente, asegurándonos, y para eso tenemos algunos mecanismos de control establecidos, de que no puedan seguir vendiendo tickets. Bueno, Mati, como señalábamos con respecto a este beneficio que se entrega ahora a las personas que no se han inoculado, a que puedan entonces presentar un PCR negativo, algunas personas lo han tildado como un negocio. Incluso entre estas figuras se encuentra el ex ministro de Salud, Enrique París, quien señala que esto podría ser un negociado. ¿Por qué? Porque es más fácil de poder falsificar este tipo de documentos donde entonces no se necesita este certificado tampoco de un código QR, sino que definitivamente únicamente solo con un PCR negativo realizado, como señalábamos, en las últimas 24 horas. Esto, como señalaba el subsecretario, está dentro de las conversaciones que se han realizado con el área de la cultura a nivel nacional. Recordemos que ha sido uno de los sectores más perjudicados por causa de la pandemia. Esta cartera también informó cambios en los aforos dentro de las salas, teatros y cines. Escuche a continuación. Se podrá utilizar el 100% del aforo, donde la capacidad de personas sea de 350 personas. También se podrá utilizar el aforo donde la capacidad sea de 350 a 1000 personas, pero con actividad de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Con asistentes fijos, en butacas fijas, donde no habrá consumo de alimentos y tampoco de bebestibles, y donde no se puede alzar la voz, tampoco habrá cánticos, o también donde el evento dura menos de 2 horas. Se podrá utilizar también el 75% del aforo, donde la capacidad sea de 350 a 1000 personas, pero con actividades de alto riesgo, es decir, donde no se cumplan las actividades de bajo riesgo, es decir, donde no sí exista mayor movimiento, mayor interacción, consumo de alimentos, también de bebestibles, o cuando el evento dure más de 2 horas. También se podrá entonces ocupar el aforo del 75% si la capacidad es de 1000 a 3000 personas independiente del riesgo. Todo esto considerando en la fase de medio impacto sanitario, es decir, el color amarillo del semáforo del plan paso a paso informado por las autoridades sanitarias. Pero fue la ministra de la Cultura quien se refirió a esta situación. Escuchemos. Nuestros estudios, los que se han realizado en el sector cultural y a veces por los mismos organizadores de eventos, es que efectivamente la cultura es segura porque estos eventos y estos espacios donde se reúnen, sobre todo los que tienen butacas fijas y donde no se sacan la mascarilla, donde no se bebe ni se come, y son espacios que se ventilan y ahí no hay contagio. No han habido contagios importantes de COVID-19, entonces queremos que nuestras medidas se adapten efectivamente a esas evidencias científicas que existen.
Bueno, Matilde, otro de los anuncios que en realidad todavía no se lleva a cabo, pero que el Ministerio de Salud ha señalado que está estudiando, es la posibilidad de que las personas podamos presentar una licencia médica únicamente con un autoexamen para el virus SARS-CoV-2. Esto obviamente tampoco fue muy bien recibido por algunas figuras médicas, por algunos especialistas, debido a que también esta situación se puede presentar para malos entendidos. Vamos a escuchar también a los expertos. Me parece que es una práctica con la cual yo no estaría de acuerdo. En general, nosotros nos basamos, los médicos, para emitir una licencia médica en test que sean realizados en laboratorios debidamente certificados. Desafortunadamente, el utilizar un test autoadministrado se presta en algunos casos para eventuales fraudes y creo que es una práctica que no debería considerarse. Bien, Ángela, claro, es una de las medidas, pero claro, ahora se está sacando, digamos, todas las suspicacias que pudieran darse con estas soluciones que se está planteando desde la autoridad. Y llama la atención que quienes fueron críticos del gobierno anterior también son igualmente críticos con esta administración. Incluso desde el Colegio Médico han sido especialmente duros. Dicen que prácticamente no hay diferencia entre una administración y la otra. Y claramente señalan que las medidas que se han tomado son contradictorias. Efectivamente, Matilde, y bueno, esa es la situación. Nos señalaban también del Colegio Médico que no entendían de dónde se había tomado esta decisión de que se pudiese reemplazar entonces el pase de movilidad por un PCR negativo, porque el llamado constante por parte de las autoridades y de los expertos ha sido reiterativo en cuanto a que las personas cumplan con su campaña de vacunación. Recordemos, solamente hace pocos días, largas filas en los puntos de vacunación, ya que el Ministerio había anunciado que se bloqueaba el pase de movilidad para quienes ya habían completado hace más de 6 meses su esquema de vacunación, ya sea con el esquema primario o su primera dosis de refuerzo. Entonces, claro, existe un poco de confusión en este sentido porque señalan que de pronto los comunicados van un poco en contra de lo que se ha llamado constantemente, no solamente por las actuales autoridades sanitarias, sino también por las anteriores. Y existe también entonces esta problemática donde evidentemente es mucho más fácil poder falsificar un examen PCR negativo que en realidad vacunarse realmente y tener entonces este certificado que avala que se tiene el esquema completo de vacunación. Pero bueno, esas son algunas de las críticas que señalábamos entonces con respecto al Colegio Médico y las decisiones que informó el Ministerio de Salud. Bueno, bien, muchísimas gracias, Ángela, por esta información.